Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy la clase va a tratar de lo que son automedicación en lactantes, en niños y en adulto mayor. ¿Ya? Cuando hablamos de la automedicación al lactante, nos referimos obviamente a las madres que están dando de lactar, ¿no? Muchas veces por diferentes patologías o de repente cuando recién se da luz, se dan algunos medicamentos, algunos desinflamantes, ¿no? Como de repente un ibuprofeno, un naproxeno, un paracetamol, o antibióticos, ¿no? Ergometrina. Las que han dado a luz, las que son mamás, saben que muchas veces se dan estos medicamentos después de dar a luz, ¿no? Entonces, o de repente alguna patología que se pueda presentar o que la madre sufra de ello, ¿no? De repente una hipertensión, una diabetes, o bueno, cualquier otro tipo de enfermedad que pueda presentar una tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente estos fármacos pues pueden causar, la administración de estos fármacos pueden causar algún daño en el recién nacido, ¿no? Pero generalmente cuando van a ocurrir estos daños, cuando el tratamiento de la madre sea pues mucho más de un mes, ¿no? O de repente más de 2 semanas. Ahí hablamos de un riesgo mayor, ¿no? Cuando el medicamento se administra en grandes cantidades, entonces se supone que el bebé o el recién nacido va a estar más expuesto a esos medicamentos que la madre va a estar tomando. Pero si hablamos pues del tratamiento que sean en días o de repente una semana, ¿no? O 14 días, que es lo muy normal de unos antibióticos, pues no de repente pueda causarle tanto daño en el recién nacido, ¿no? Entonces, se tiene que considerar acá muchos factores. Uno, el factor materno, otro, el factor relativo al recién nacido, y también pues se considera un factor importante que es de los medicamentos, ¿no? Entonces, veamos el factor que determina la excreción de medicamentos en la leche materna. Primero veamos el factor materno, ¿no? Para que el fármaco afecte al recién nacido, se debe tener en cuenta primero la dosis del fármaco que se va a administrar, ¿no? Como les mencioné en su momento, la dosis pues debe de ser grande, ¿no? Como para que pueda excretarse en la leche materna, ¿no? Restando también, además, el intervalo de administración, ya que muchas veces cuando la dosis es única que toma la madre, pues no le puede afectar mucho al recién nacido. ¿Por qué? Porque de repente si la mamá toma el medicamento a las 3 de la tarde, ¿no? Podemos dejar de darle de lactar de repente las horas siguientes, ¿no? Hasta las 10 de la noche de repente, o mayor precaución al día siguiente, ¿no? Entonces no habría problema con una dosis única. Pero si la dosis pues son 3 veces al día, ahí sí sucede pues el problema, ¿no? O en el caso que sea 2 veces al día, pues tampoco, porque se buscarían intervalos para poder dejar de dar de lactar al recién nacido, y hay horas en que ya se excretó todo ese medicamento y se le pueda dar al bebé, ¿no? Composición de la leche, pues también los medicamentos, sabemos que los medicamentos más lipófilos, porque se van a excretar en mayor concentración en la leche madura, ¿no? Que en el calostro, porque sabemos que la leche materna pues contiene alto nivel de grasa, ¿no? Entonces es mayor la excreción que va a haber de este tipo de fármacos que son lipófilos. Fisiología de la glándula mamaria, ¿no? Entonces también va a depender de la cantidad de leche que va a excretar la mamá. Hay a veces madres que segregan una mayor cantidad de leches que otras, ¿no? Otras muy poco y otras de repente casi nada. Entonces también se tiene que tomar en cuenta la cantidad de leche que va a poder excretar o segregar la mamá. La farmacocinética, por ejemplo, dependiendo de alguna patología, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, pues también podría determinar que se pueda aumentar la concentración de un medicamento, ¿no? Obviamente con mayor riesgo de paso a la leche, ¿no? En los intervalos de la administración también. La leche sabemos que está compuesta pues por agua, proteínas, minerales, vitaminas, hidratos de carbono y grasas. Por eso es que les decía que los medicamentos lipófilos tienden a
adaptarse aquí a este lugar en la leche, ¿no? Por las cantidades de grasas que tienen, son más adecuados, ¿no? Factores relativos al lactante. Entonces, la capacidad de succión en lactante. Sabemos que hay bebés que maman a cada momento, ¿no? Por ejemplo, generalmente los varoncitos, ¿no? ¿No? Lactan mucho más seguidos que las mujercitas, ¿no? En algunos casos. O de repente maman más seguido, ¿no? Mayor cantidad a veces que otros, ¿no? Entonces, la capacidad de succión que puede tener el lactante, ese también es otro factor. La capacidad de metabolizadora del lactante, ¿no? Entonces, sabemos que muchas veces el hígado no está totalmente desarrollado del recién nacido, entonces no va a poderse metabolizar o biotransformar todos los medicamentos que pueden administrarse o llegar a él, ¿no? Entonces, ahí también veamos la capacidad de metabolización que pueden tener. Su pH gástrico, el tiempo de tránsito, la flora intestinal, ¿no? La cantidad de sales biliares, algunas enzimas pancreáticas, la afinidad que se puedan tener las proteínas, ¿no? Esos son factores relativos al lactante. Y sabemos que pues también hay factores relacionados al mismo medicamento, como la unión a proteínas, el peso molecular. Sabemos que hay fármacos que se unen en mayor proporción a las proteínas. Peso molecular, también a mayor peso molecular del fármaco, más dificultad para penetrar en la leche. Ionización, pues ahí se supone que al ser la leche más ácida que el plasma, los medicamentos ligeramente básicos difunden mejor en la leche respecto a los que son ligeramente ácidos. Liposolubilidad, pues los fármacos más liposolubles pasan mejor a la leche materna, ¿no? Entonces son factores que se tienen que tener en cuenta en cuanto a los daños que pueden provocar en el recién nacido, ¿no? Uno, el factor mamá, el factor recién nacido y el medicamento. Ahora la automedicación, pues en niños, ¿no? Entonces, sabemos que muchas veces nuestros niños en las diferentes etapas, generalmente ahora en invierno, pueden sufrir de muchas enfermedades, ¿no? Mucha patología, resfríos, ¿no? Una bronquitis, entre otros, ¿no? Dependiendo. Entonces, no es recomendable, pues, darle a los niños, ni bien presenten algún síntoma de resfrío o de repente un malestar o una ligera fiebre, se le da inmediatamente antibióticos, ¿no? No es recomendable, porque de repente la fiebre no puede ser necesariamente causa o a razón de un microorganismo, sino puede ser virales. Entonces, no es recomendable de frente dar antibióticos. Datos importantes que se deben consultar, por ejemplo, la absorción, los cambios en el organismo de los niños y las niñas pues afectan la absorción del medicamento, ¿no? Esto quiere decir tanto en magnitud como en velocidad. Un factor importante a considerar es el tiempo del vaciamiento gástrico. A mayor tiempo, mayor absorción de los medicamentos. ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos visto en las gestantes, ¿no? ¿Qué pasaba con su vaciamiento gástrico? Era lento. En mayor, era muy lento y se tenía tanto el medicamento como de repente el alimento en el estómago, entonces iba a haber una mayor capacidad de absorción, ¿no? Entonces eso podría causar algún tipo de daño. La absorción por la piel está incrementada en los niños recién nacidos debido a que la piel está más hidratada, es más delgada y facilita el ingreso de medicamentos, ¿no? Pudiendo ocasionar reacciones no deseadas. Entonces, esto generalmente en los recién nacidos es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como nosotros podemos ver las que hemos sido mamá o de repente tíos que hemos cuidado a algún sobrino o sobrinita por ahí, generalmente sufren de las famosas pañalitis, ¿no? Entonces, hay como exacerbaciones entre piernas, en sus nalguitas, en sus partecitas, entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar, por ejemplo, alguna betametasona,
porque por ahí se pueden provocar una infección. Entonces, para desinflamar se le unta con betametasona, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como está bien irrigada, esto puede absorberse y puede, obviamente va directo a la sangre y puede provocar hasta la muerte del recién nacido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el uso de ácido bórico en el tratamiento también de dermatitis, ¿no? Hay personas que lo utilizan, produce una lesión en la... Por favor, esos audios. Anda al baño, anda al baño. Esos audios. Ella, anda al baño. Entonces, pueden ocasionar estos tipos de daños en los niños, ¿no? El uso del lindano también en tratamiento para piojos o sarna en niños ha causado toxicidad a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se supone que estas sustancias que se ponen en la cabecita para poder eliminar estos piojitos, ¿no? Las liendres, se dejan ahí y a veces se ponen bolsas, ¿no? Entonces estas bolsas hacen que esto se humedezca más y logren una mayor absorción. Entonces no solamente van a matar los piojos, sino también van a afectar nuestro sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos para matar los piojitos, ¿no? O las liendres. En el caso de la excreción, del metabolismo, en este proceso interviene pues el hígado, sabemos, ¿no? Los niños pueden transformar muchos medicamentos con mayor rapidez que los adultos. En los recién nacidos esto es más lento, hasta que alcanza la capacidad del adulto después de unos 6 meses. Por ello, el tiempo de acción en algunos medicamentos dura más en el recién nacido y menos en comparación con niños mayores de 1 a 5 años. Excreción, hay poca madurez en los riñones de los niños, entonces si hay poca madurez en el riñón de los niños significa de que no va a haber una eliminación de los metabolitos de una manera adecuada, ¿no? Pueden eliminar más como también pueden eliminar menos. Entonces la maduración final de los riñones se da a los 3 años. Imagínense si nosotros vamos a automedicar a un recién nacido, vamos a medicar a un niño de 1, de 2 o de 3 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y también cuando ustedes estén en algunas boticas, poder orientar a alguien que les dé un medicamento para ellos, ¿no? Porque pueden causar la muerte. También se les da, como les mencioné, el uso de antibióticos, ¿no? A ellos, ¿no? Ni bien ven que segregan mosquitos, ni bien ven que hay una tosecita ligera o una ligera febrícula. No hablamos de fiebres, no hablamos de febrículas. Entonces, inmediatamente les dan antibióticos. Entonces, una febrícula y una fiebre son totalmente distintas, ¿no? Fiebre cuando ya pasamos 38.5, 39. Una febrícula puede llegar a 37.5, 38 ligeramente, ¿no? Está tibio, pero no está quemando como cuando se puede tener 39 o hasta 40 de fiebre, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el uso de las infecciones o la fiebre puede ser a causa de otro tipo de microorganismo y no necesariamente una bacteria, ¿no? Entonces, no es recomendable darle al niño inmediatamente antibióticos. Lo primero es que si están con la tosecita o ven que segrega moquito, entonces un antihistamínico y un antiinflamatorio, ¿no? Que se puede dar de repente un naproxeno, se les puede dar un ibuprofeno en jarabe, se les puede dar un panadol o paracetamol, que es lo mismo. Después que se les da estos medicamentos por 2 días o 3 días, entonces si el niño continúa, ya, pues ahí sí necesita un antibiótico. Si observamos, miramos la gargantita, vemos si hay unos puntitos blancos, entonces hay una infección, ahí sí. Pero si solamente están enrojecidas, entonces quiere decir que están inflamadas, ¿no? Y no hay ningún tipo de patógeno que pueda provocar una infección fuerte. Los dolores abdominales, generalmente, pues de repente es por la misma alimentación o medicamentos que pueden estar tomando los niños, ¿no? Entonces, también en este caso, que pueden ser provocados porque el apéndice está inflamada y no sea un malestar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los papás? No vamos a comprar una buscapina para que le calme el dolor. No es recomendable. ¿Por qué? Porque si tiene una apendicitis, entonces cuando nosotros le damos estos analgésicos, lo que van a hacer es enmascarar esta patología.
y podemos provocar la muerte del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque puede seguirse inflamando hasta el punto de poder reventar y puede provocar una sepsis en él. Entonces, si vemos que hay un cólico fuerte, es mejor recurrir a un hospital o a un pediatra, ¿no? Para que pueda revisarlo y descartar que se trata de esta apendicitis, ¿no? También se usan mucho los antidiarreicos, las vitaminas para crecer, los estimulantes del apetito, entre otros, ¿no? El uso de antidiarreicos. Las diarreas se pueden provocar por muchas razones, ¿no? De repente, porque el niño está tomando antibióticos, entonces uno de los efectos adversos de los antibióticos son las diarreas, ¿no? Entonces, otra, de repente ha comido algo que le ha caído mal, de repente hay niños que son intolerantes a la lactosa y que les puede provocar algún tipo de diarrea. Entonces, el primer tratamiento que se le debe dar a los niños es administrarles sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces, es lo primero, ¿no? Si no se puede preparar, si no nos los dan en el hospital donde vamos o en la clínica donde los llevamos, pues se puede preparar en casa también, ¿no? Y si no, comprarlas, porque venden en las boticas o en las farmacias. Entonces, es lo primero que hay que hacer es rehidratar. No darle un antidiarreico. ¿Por qué? Porque se supone que al tener la diarrea, lo que va a hacer es eliminar todas las bacterias que se encuentran en el organismo, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que hidratarlo. ¿Por qué? Porque está perdiendo muchos líquidos en la diarrea. Entonces podemos provocar un shock hipovolémico, ¿no? Disminuir la cantidad de líquido en el cuerpo y podemos provocar que el niño se muera, pues. Entonces es lo inmediato que tenemos que hacer. Y darles, y verificar, pues, hacer un análisis de las heces y ver qué microorganismo es, ¿no? Llevarlo al médico para que nos den los medicamentos indicados. De repente es una infección. Entonces hablamos de diarrea de más de 3 deposiciones al día, ¿no? Mayores a 3 deposiciones al día. Entonces hay que tener en cuenta esto. No darnos antidiarreicos, ¿por qué? Porque los antidiarreicos lo primero que van a provocar es cortar, ¿no? Y bloquear las diarreas. ¿Y esto que va a provocar? A que estos microorganismos que deben ser eliminados se queden en el intestino, ¿no? Y provoquen, pues, la reabsorción de los mismos, ¿no? Entonces van a provocar una infección mayor. No es recomendable hacerlo. También se le dan las famosas vitaminas para crecer. Muchas veces hay que ver factores también, ¿no? Si los papás son pequeños, entonces también pues no vamos a pretender tener hijos de 2 metros. Tampoco tener hijos pues de 1,80 m. Entonces tenemos que más o menos calcular de qué tamaño va a ser nuestros niños, dependiendo a la genética, ¿no? Entonces papá, mamá, familiares. Entonces estas vitaminas no necesariamente hay que darle a los niños. Hay que alimentarlos en vez de darles multivitamínicos, ¿no? La naturaleza es tan sabia que nos brinda en cada temporada diferentes tipos de frutas. Hay temporadas de naranja, hay temporadas de uva, hay temporadas de mango, ¿no? De manzanas, de sandía, de tantas frutas. Entonces, ¿quiénes nos proporcionan las vitaminas? Y no nos proporciona las frutas, ¿no? Entonces, hay que darle de comer a los niños, en vez de poderles dar estos medicamentos que están hechos con vitaminas, pues, no solamente con las vitaminas artificiales, sino que también hay otros agregados más, ¿no? Que pueden provocar efectos adversos en el... Hay otros medicamentos que le pueden causar algún daño, ¿no? Entonces, muchas veces sucede esto cuando las mamás están ocupadas, cuando tienen otras cosas que hacer, entonces, o de repente, pues, no tienen tiempo para poder criar, ¿y qué hacen? Criar a sus niños por diferentes motivos. Lo primero que hacen es, bueno, hay que comprarle sus galletas, sus frugos, galletitas, no chocolate, o su batimilk, ¿no? Entonces piensan que los jugos que están vendiendo son nutritivos, ¿no? Como una vez estaba en clase, una chiquita le llevaba a su hijita de 1 añito, le llevaba su galletita y sus frugos.
Entonces yo le digo, ¿pero por qué le das esto? No, me dice para que ella se alimente y esté mejor. El frugos tiene una cantidad excesiva de azúcar, ¿no? Que puede provocar en el niño una diabetes. La galleta tiene muchas grasas, ¿no? Grasas trans, que pueden provocar cáncer también. Entonces, ¿qué mejor es que llevarle una fruta, una manzana, una naranja, fruta de temporada, que el niño también la acepta, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa educación? Esa educación viene de casa. Y si de repente nuestros padres no nos han enseñado a cómo alimentarnos, para eso estamos nosotros, para aprender, ¿no? Por algo somos seres racionales, ¿no? Pensantes. Entonces hay que ayudar a nuestros hijos a que puedan comer. No, mi hijo no come fruta, es porque tú no lo educaste, porque tú no le enseñaste, porque de repente tú asqueaste la fruta o nunca la quisiste comer delante de ellos porque no te agradaba, entonces ellos van a aprender lo mismo que tú haces, ¿no? Entonces, es mejor darles que estas vitaminas las reciban de una manera, pues, natural, ¿no? Natural. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay padres, por ejemplo, pues, que les dan, aparte, su vitamina D, ¿no? Para el calcio, pero cuando se da demasiado calcio, puede provocar debilidad, estreñimiento y daño en los riñones y corazón del niño. Entonces, a veces se forman cálculos de calcio, los cuales son casi imposibles de poder sacar del riñón, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que le damos a los niños. Aparte de eso, que estos multivitamínicos, pues, les agregan azúcar para que sean más agradables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas vitaminas y mejor es dárselas de forma natural, ¿no? En alimentos o en frutas. Los famosos estimulantes del apetito. También, ¿no? Mi niño no quiere comer, entonces ni siquiera nos tomamos o no se toman la molestia de enseñarle a comer al niño o estar con ellos. Y claro, es tomar tu tiempo, ¿no? Pero es un tiempo que va a ser bueno. Si se corta, vuelven a entrar para poder tener a nuestros hijos nutridos. Entonces, hay que enseñarles a que puedan comer todo tipo de alimentos. No porque a mí no me gusta la cebolla, mi hijo no va a comer cebolla. No porque a mí no me gusta la quinoa, mi hijo no va a comer quinoa. No, no provoquemos un dolor de cabeza futuro. El aceptar ser padres, ¿no? Implica la formación de una nueva vida. Nosotros estamos formando una nueva vida. Por eso implica responsabilidad, ¿no? Entrega a ellos. Entonces, si no, ¿para qué queremos ser padres si no vamos a saber educar? Si no vamos a asumir esa responsabilidad. Mejor no tengamos hijos. Si quieres trabajar, ¿no? Escoge o trabajas o crías, ¿no? Y si crías en el tiempo que tienes de trabajar, pues críalo bien, ¿no? No lo malcríes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos estimulantes del apetito? Algunos de ellos tienen una sustancia llamada ciprofloxacina, ¿no? Que son antihistamínicos H1, que tienen también la capacidad de bloquear una sustancia llamada serotonina, ¿no? Que actúa sobre el apetito. Pero como es un antihistamínico H1, si nosotros recordamos en las clases anteriores, entonces, ¿qué es lo que van a provocar? A ver, que si yo tomo un bloqueante del H1, ¿qué provoca? Lo hemos llevado disculpen, en el semestre anterior. ¿Qué provoca cuando nos tomamos una clorfenamina? Sueño. Sueño, ¿no? Y si se acordarán, ¿qué habíamos dicho de que era recomendable darle a los niños la clorfenamina? ¿Era o no era recomendable? Según es su peso, si el médico lo dice. Generalmente no es claro, ¿no? Pero generalmente no se les da y se les da cetiricina, ¿no? Porque la clorfenamina es un estimulante del sistema nervioso. Entonces el niño lo vuelve muy hiperactivo y no es recomendable, ¿no? Altera su sistema nervioso, le provoca somnolencia, entre otros. Lo más recomendable para los niños es la cetiricina. Entonces, no es recomendable en el niño porque también puede provocar, pues, náuseas, dolores de cabeza, diarreas, taquicardia, sequedad en la boca, en la nariz.
¿no? Entonces, no es recomendable darle este tipo de estimulantes del apetito. Entonces, lo bueno sería es que al niño se le debe de enseñar a comer, ¿no? O sea, tenemos que saber educar al niño. Qué mejor pues darle de repente habas, su quinoa, ¿no? Tantos alimentos naturales y buenos, llenos de buenos nutrientes, que en vez de estarles estimulando el apetito, ¿no? ¿Para qué le van a estimular el apetito? ¿Para darle que más golosinas? ¿Más comida chatarra? ¿Para eso quieren estimular el apetito? No, no hagan eso, ¿no? Si ustedes realmente aman a sus hijos, no hagan eso. Entonces, otro también es cuando están resfriados, no hay que de frente darle su clorfenamina. Entonces, lo más indicado es su cetiricina. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, pues la clorfenamina estimula el sistema nervioso central, ¿no? Y provoca sedación, entre otros efectos adversos. Entonces, lo más recomendable es la cetiricina, que es más específico, sus efectos adversos son menores y no le hacen tanto daño al niño, ¿no? Entonces, sabemos que también el proceso de un resfrío normal son de 5 días. Lo único que hacen los antigripales es acelerar ese ciclo de vida del virus, nada más. No lo cura, no lo sana, solo adelanta o acelera ese proceso, ¿no? Nada más eso. Y por último, lo que es automedicación, pues en el adulto mayor, ¿no? Sabemos que la fisiología del adulto mayor, pues no es la misma que de un adulto o de un niño, ¿no? Así como nosotros de niños, de jóvenes, tenemos nuestros órganos, nuestras funciones, en un 100% ya van bajando, disminuyendo conforme van pasando los años, ¿no? Hasta incluso nuestra piel pues se vuelve un poquito más rugosa, ¿no? Si antes una ampollita, una agujita entraba mucho más fácil, ya cuando se es adulto mayor entra un poquito más difícil, ¿no? Las funciones de sus órganos son más lentos, más, algunos órganos están dañados y no es lo mismo, ¿no? Entonces a veces el adulto mayor se siente feliz cuando tiene muchos medicamentos, ¿no? Tiene muchos colores de medicamentos, ¿no? Hay los mayores que se emocionan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos, con su estado emocional. También sabemos que el estado emocional puede provocar diferentes patologías, ¿no? Depresión, y ellos sienten que todo eso va a pasar con medicamentos, solo con medicamentos, ¿no? Entonces, porque muchas veces, lamentablemente, no se le considera al adulto mayor, ¿no? Se les considera no como seres humanos, como aquellos que nos criaron, aquellos que estuvieron con nosotros siempre, sino como un bulto, ¿no? Es como una carga. Hay que considerarlos bastante, ¿por qué? Porque todos nosotros vamos a llegar a esta edad. Bueno, si no nos pasa algo antes, ¿no? Pero todos vamos a llegar a esta edad. Entonces, así como nosotros tratamos, le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que cuando nosotros estemos viejitos, así nos van a tener que tratar. Entonces, tengamos consideración porque ellos, pues, necesitan mucho cuidado, ¿no? Porque ya su farmacocinética no es la misma de cuando se era joven.